Digamos que el sistema endocrino viene siendo pues, el conjunto del sistema de glándulas que tenemos en todo el cuerpo, que su función es secretar, producir hormonas, ¿sí? Y cuya cada hormona pues, cumplirá una función diferente, ¿sí? A través de, digamos, reacciones químicas que se suceden gracias a estos, porque son sustancias químicas, las hormonas son sustancias químicas que generan una reacción, ¿sí? Básicamente es eso de lo que se trata el sistema endocrino. Digamos que está comandado, el sistema endocrino está comandado por el hipotálamo, digamos una estructura que está debajo del cerebro. ¿Sí? Tenemos el cerebro aquí debajo del cerebro. El hipotálamo, es decir, el tálamo, y debajo del tálamo viene el hipotálamo. Una estructura ahí, del cual el hipotálamo, vamos a tratar de graficarlo acá en el tablero, con este marcador. ¿Sí? Eso no es un marcador. Vamos a poner que ese es nuestro cerebro. Sí. Bueno, el cerebro lo veremos bien profundizado en el sistema nervioso central y periférico. Sí. Tenemos dos lóbulos, o dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Esos dos hemisferios están separados pero unidos en la base por una estructura llamada cuerpo calloso. ¿Listo? Hacia la parte de atrás del cerebro, o sea, por acá, hay una estructura llamada cerebelo. Bueno, nuestro cerebro está encargado de las funciones cerebrales superiores, es decir, la que nos hace diferentes a nosotros de los animales, del resto de los animales. Digamos las características que nos hacen diferentes a ellos, como por ejemplo la capacidad para hablar, para discernir, para pensar, juicio, raciocinio, conciencia, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Están ahí en nuestro cerebro. Y lo que está en nuestro cerebelo, la parte que está acá, viene siendo la que tenemos en común con los animales. Entonces la parte motriz y la parte sensitiva. Bueno, está ahí metida en eso. Digamos, voy a tratar de graficar como si esto fuera el cerebelo, la parte de acá, y acá más o menos hacia la mitad viene el tálamo, ¿sí? Bueno, el sistema nervioso nos mostrará por allá que debajo del cerebro también viene el bulbo raquídeo y la protuberancia, y ahí, como en ese sector de ahí, también está el tálamo, y la parte inferior del tálamo es lo que conocemos nosotros como el hipotálamo. O sea, la parte inferior del hipotálamo. Del hipotálamo cuelga un hilito, decirlo así, un hilito, ¿cierto? Que se llama tallo hipofisiario. Tallo hipofisiario se llama ese hilito que cuelga de ahí. Y en el extremo inferior, bueno, no es así tan largo, muy cortico, cuelga, pende una glándula que es la que comanda todo el sistema endocrino, que se conoce como la glándula hipófisis o pituitaria, ¿sí? La glándula pituitaria. Listo, esta es la glándula hipófisis o pituitaria. Incluso hay una más arriba, está metida por acá entre el hipotálamo, el cuerpo calloso, una que está ahí incrustada. También es una glándula que se llama glándula pineal. Bueno, esa glándula pineal también secreta unas hormonas. El estudio de la glándula pineal todavía está muy atrasado. Incluso muchos autores todavía no entienden cuál es la función de sus hormonas. ¿Sí? Básicamente no le echan la culpa, le dicen que sus hormonas están encargadas de manejar los ciclos de vigilia, descanso, sueño, porque una se activa más cuando hay luz y otra se activa cuando estamos en la oscuridad. Entonces digamos que el nivel de subconsciencia o de inconsciencia está dada por esa glándula, por la glándula pineal, en los momentos en que tenemos oscuridad, soñamos, tenemos cosas, ¿cierto?, que pasan en nuestra mente y en nuestro cerebro. Dicen que esa es la glándula que se conoce como el tercer ojo, ¿sí? Es decir, que las personas que la tienen bastante desarrollada y ejercitada
desarrollan algunos dones y algunas habilidades, como lo es la clarividencia, la visión remota, bueno, cosas así, la telepatía, cosas así. Eso dicen ellos, los que conocen bastante ese tema, porque realmente la ciencia como tal, la parte normal de neurología y endocrinología, pues solamente le atribuye esas funciones relacionadas con el descanso, el sueño y vigilia. Creo que no le ven nada más así. Sin embargo, pues creo que hay que hacerle caso a las personas que lo han estudiado más, que de pronto tienen esas habilidades, es por eso. Por eso se llaman el ojo de Horus o el tercer ojo. Las personas que la desarrollan van a desarrollar muchas más habilidades. Ahora, la glándula hipófisis se está colgando acá. ¿Sí la ves? Está colgando ahí. Es muy sensible, muy sensible. Es decir, que si algo la estimula, así sea muy leve, ella se va a poner como una loca, disparando un montón de hormonas. Por eso está protegida, digamos, y aislada con una estructura cartilaginosa que la envuelve de esa manera, para evitar el contacto con otras estructuras ahí. De hecho, lo único que entra en contacto sería el líquido cefalorraquídeo que está ahí metido, pero nada más. La estructura que la envuelve y la protege se llama la silla turca. ¿Listo? Se llama la silla turca. Y digamos, alteraciones en la silla turca, por ejemplo, un tumor de silla turca, estimularía, ¿sí? Al entrar en contacto con la glándula, la estimularía a producir sus hormonas. Entonces, un ejemplo, se supone que una mujer le empieza a salir leche por su seno cuando está lactando, ¿sí? O pues ya incluso desde el embarazo empiezan a secretar leche. Si la señora no está embarazada, incluso muchas veces ni siquiera ha tenido relaciones, y empieza como a secretar, eso querría decir que se le está generando, se le está produciendo prolactina, ¿cierto? Que es esa hormona es una de las muchas que se secretan en la glándula hipófisis, ¿sí? Querría decir que esa glándula está siendo estimulada no por cuestiones del embarazo, posiblemente en la silla turca o en la misma glándula hipófisis hay algún proceso patológico. Es necesario entonces hacer el estudio para mirar eso. Y así sucede también con muchas otras características de las hormonas que se producen ahí, que son muchísimas. Las hormonas que se producen en la glándula hipófisis son las que comandan, las que estimulan a todo el resto de glándulas del cuerpo. Por eso se dice que es la que comanda el sistema endocrino, porque de sus hormonas depende que las otras trabajen. Es decir, la glándula tiroides que queda aquí más abajo, si no recibe el estímulo de la glándula hipófisis, pues no produce sus hormonas, ¿sí? Entonces se necesita entonces que se produzcan. Lo mismo las gónadas que estábamos hablando hace un momento para la producción de estrógenos, progesterona, testosterona o andrógenos, también es porque reciben el estímulo de otra hormona que se produce en la glándula hipófisis. Y así sucesivamente, también las glándulas suprarrenales, todas las glándulas. Entonces eso es una función muy importante. Además, tenemos una cosa tan importante que hay que dividirla en dos partes. La glándula hipófisis parece un granito de café, ¿sí? Así, oscurita, todo eso, y más o menos el tamaño de un granito de café. Está dividida también como un granito de café con una lineecita ahí, ¿sí? Y la lineecita viene, digamos, así. O sea que hay una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. ¿Sí me hago entender? A la parte anterior, la parte de adelante, se le conoce también como adenohipófisis, mientras que la parte posterior se le conoce como neurohipófisis. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte de la hipófisis encargada del sistema endocrino es la de adelante, y la adenohipófisis. La parte de atrás no es del sistema endocrino, sino el sistema nervioso. Eso se llama neurohipófisis. Pero imagínate que te quiten la hipófisis, pues se te compromete todo, ¿sí? Todo lo que pues está en el sistema endocrino comprometido, el sistema nervioso también comprometido en varios aspectos. Es una glándula entonces muy importante. Sin embargo, si ha sucedido que nos toca quitar, o por lo menos una parte de la glándula, como digamos, por ejemplo, una hipofisectomía transeccional, porque la persona tiene cáncer, porque tiene
Entonces esta persona que toca estarle suministrando todo el tiempo esas hormonas que le están haciendo falta, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay complicaciones si se llega a presentar eso, ojalá que no. Bueno, las hormonas que se producen ahí no están, digamos, no es que la hipófisis esté conectada por algún tubo, por algún vaso o algo así, con la tiroides o con las suprarrenales, no. Las hormonas que se producen ahí viajan por el torrente sanguíneo, por la sangre, hasta que lleguen al órgano a donde van a ejercer su acción. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, la TSH, quiere decir hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Se produce ahí, en la hipófisis. Entonces, esta hormona viaja por el torrente sanguíneo y cuando llega a la tiroides, pues la hace actuar, la hace producir sus hormonas y eso. Y así sucesivamente. O sea, no es como el sistema nervioso que sí está conectado con un montón de redes y se conectan como cables. No, actúa diferente, pero pues sus funciones son muy similares entonces a las del sistema nervioso, solamente que lo hace a través de sustancias químicas. Entonces este es como el preámbulo del sistema endocrino, para que en la próxima clase ya miremos todas las hormonas, o sea, todas las glándulas y qué hace cada hormona y cuál es la función de cada hormona que se produce en cada una de las glándulas. Por ejemplo, la tiroides tiene dos hormonas, ¿sí?, que se empiezan a producir cuando reciben el estímulo de la TSH que viene en la hipófisis. Las dos hormonas que se producen en la glándula tiroides se conocen como T3 y T4, es decir, tiroxina y triiodotironina. ¿Sí? Son y su función, la función de estas dos hormonas, tiene que ver con la regulación del metabolismo y la masa corporal. Entonces, cuando se acelera, digamos, se produce una gran cantidad de TSH, pues se va a sobreproducir estas hormonas de la tiroides, que se llamaría un hipertiroidismo, ¿cierto? Una alta cantidad de glándulas tiroideas. Entonces se acelera el metabolismo y es cuando la persona pues, es muy bajita de peso, porque tiene el metabolismo muy acelerado, ¿sí? Ahora, si pasa lo contrario, bueno, ya sea por culpa de la glándula hipófisis que produce poquita cantidad de TSH, o directamente por la misma glándula que sus hormonas T3 y 4 se producen muy poquitas, entonces diríamos que la persona tiene hipotiroidismo, pues porque sus hormonas que están produciendo la tiroides son muy escasas. Si las hormonas son muy escasas, entonces no hay, o el metabolismo es muy lento, porque hay muy poquita hormona. Y si es muy lento, entonces la persona se sube de peso. Por eso decimos que la persona tiene hipotiroidismo, ¿cierto? Cuando está así como subida de peso. Pero entonces el estudiante se confunde porque dice que hipo bajito, hipo es bajito, hiper es alto, ¿cierto? Sí. Entonces hipo bajito, entonces dice bajita producción de hormonas. No, la producción es muy alta, entonces hace que el metabolismo sea muy raro y se produce que la persona esté bajita. ¿Sí me hago entender? Entonces para que lo tengamos en cuenta que la relación es inversamente proporcional. Profe, ¿y es la que llama que la tiroiditis de Hashimoto? La tiroiditis de Hashimoto es una especie de inflamación, digamos, permanente.